Bienvenidos amigos y amigas al canal de Custom Tag. Hoy es día de unboxing. Como pueden ver, acá tenemos bastantes cajas. Estas pertenecen al último proceso de importación de e-bike, y aprovechando que estamos en el proceso de tener que sacar las cosas de las cajas para posteriormente clasificarlas y contactar a nuestros clientes, vamos a aprovechar de hacer este unboxing. Acá vamos a partir con la caja más pequeña, sucesivamente hasta la más grande. Generalmente vi que siempre cuando el día de estas bolsas de UPS traen repuestos y cosas pequeñitas para que no se pierdan. Unos guantes, acá tenemos un JPC 2.0 de Crye Precision, guantes mecánicos, magazine de AK, color OD, acá tenemos un cummerbund, una faja para ABS de 2 muelles, balines HPA 0.45 gramos, son uno de los mejores balines del mercado, los alcances 5.11, magazine para Glock 17, lightweight, la versión normal, magazine de AK. Estos son café plum, que se llama, un cargador CO2. Ahora vamos con la segunda cajita. Estas cajitas son monturas AIM, un MOSFET, un gate Aster, trazador ACTech, el link para este es el gate, el Titan, otro gate Pico SSR3. Bueno, los MOSFET gate en general son muy populares, se piden harto en la tienda, de muy buena calidad también. Yo personalmente en mi réplica lo ocupo. Un Speedloader Odin, esta es la versión EMG en color Dark Earth. Un set de 6 cargadores de KWA, unos lentes Vulcan, más lentes, estos son marca e-bike. Este es un kit running. ¿Se lo pueden ver? Tengo una óptica GIG. Este es muy simpático. Este es un mat para trabajar para los técnicos. De hecho, este mat va para Bam Bam, que es nuestro tech oficial de Custom Tactical. Es un mat de goma Titan Gate, pero esta es la versión que viene solito, cuando viene sin los cables, viene así en esta cajita blanca. Un riel Octa Arms. Estos rieles son de Ares con sistema Endlock. Este es un gearbox para un Tabor 21. Una web high capa. Tercera cajita. Ya las cajas van. Esta es una Sig Sauer de la línea Pro Force. Es una MSX Virtus AEG. Es de filete esta rolita. Lamentablemente no la podemos sacar de la bolsita, ojalá logren apreciarlo un poquito. Este es un Desertec SRS A1.
de Silverback Airsoft. Este es un Sniper Spring y es muy llamativo el diseño del mismo costo, pero se pregunta harto por él. Este viene sin bolsita, así que va a ser más fácil mostrar. En la cajita separar las piezas del cañón con el body y el bolt. Esta es una Tokyo Marui M4A1 Blowback NWS. No la podemos sacar de la caja porque esta viene con unos velcro y no queremos tocarla mucho, pero por favor miren, increíble. Bueno, Tokyo Marui siempre directo desde el cielo de la réplica hacia nosotros. Esta es la cuarta y penúltima caja, está bastante pesada. Un arnés. Este arnés, si no me equivoco, es de la empresa Matrix. Un lote de cargadores LST. Son los Thermal, este modelo. Vienen cargadores también para el BTJazz PP19. Culata para G36. Magazine de Glock 18. Magazine CO2 para Desert Eagle. Unos Mechanics Impact en color negro. Unos Puch Condor, unos puchos administrativos pequeñitos. Este es un holster marca Phantom. Tenemos una marca Die y 5 Invision. Bien bonita la máscara real. Son balines EMG, son biodegradables, 0.25. Acá son repuestos. Las Smoke Wagon 02 son unos revólveres. Vamos a ver. Muy simpática esta pistola. Y esta pistola funciona con esto. Son balas independientes que cargan balines cada una, y si no me equivoco cada una, y el mismo revólver se carga con CO2. También una Tokyo Marui M9A1. Acá de ese líquido. Cargador Ares. Este es un cargador de SR25. Este es un cañón Lambda. Es una LST de estilo 74U. Ya, esta es la última caja que nos queda. Pues es un calor que te lo encargo. ¡Qué bien! Thompson modelo 1928, o sea, una typewriter. Como pueden ver, ahí está. Esta es una Colt EMG MK18. Es de la empresa EMG, que es una empresa que desarrolla productos para Erique, pero el OEM de esta réplica, o sea, que la fabrica es King Arms. Esta réplica funciona muy bien, es muy buena. Tiene unos 370, 380 FPS de fábrica, tiene talles muy buenos, tiene marcajes Colt y también tiene los marcajes Daniel Defense de Oriel. Viene con los colores correctos en el grip, en la culata, viene con los iron sight correctos, viene con un certificado de originalidad de Colt que te lo pone ahí EMG. Este es un Mosin Nagant, es un sniper. Es una de tantas réplicas de carácter histórico que se ofrecen en Erique. Muy simpática. Les quiero dar muchas gracias a todas las personas que confían en nosotros y que importan sus productos a través de nosotros desde eBike. Y que lamentamos todos estos retrasos de mercadería que pueden ocurrir, pero muchos entienden. Así que muchas gracias a ellos por tener tan buena onda con la tienda, por seguir importando sus productos y por seguir confiando en nosotros. No se olviden suscribirse en este canal, dejarnos su comentario, seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram para que se enteren de nuestras novedades.